Ok, bueno, muchas gracias Francisco y también a toda la organización de los seminarios de física. La verdad es que esto es algo que, una presentación que estábamos hablando hacer Sí. incluso el año pasado, pero con el estallido social se fue corriendo y la idea acá general era, dado que aprendizaje automático, Machine Learning y Deep Learning, hoy en día en verdad son herramientas utilizadas muy ya de manera transversal, ¿verdad? En diferentes áreas, en física, ¿verdad? En particular, pero también en el ámbito de medicina, en fin, en problemas de ingeniería. Y por lo tanto, acá el espíritu de esta charla era, en primero, esencialmente dar unas definiciones más bien de alto nivel sobre en qué consiste esto de Machine Learning y de Deep Learning, y luego finalmente finalizar con una aplicación en concreto, y también para poder contrastar esencialmente enfoques más bien clásicos que uno llama shallow learning con respecto a las técnicas más modernas en el ámbito de usando Deep Learning. Entonces, acá la charla esencialmente voy a dar una breve introducción de inteligencia artificial y cómo se engancha esto con Machine Learning, ¿verdad? En Machine Learning voy a hablar en particular un tipo de clasificadores a modo de ejemplificar, se llaman redes bayesianas, clasificadores redes bayesianas. Luego vamos a ver un poco de Deep Learning y en particular focalizado a lo que es poder procesar imágenes vía redes neuronales convolucionales, que Deep Learning en verdad es un paraguas amplio en el cual hay diferentes técnicas, pero por ahora la más popular sigue siendo la famosa CNN, las Convolutional Neural Networks, y finalmente una aplicación en ortodoncia en particular, poder clasificar automáticamente teleradiografía según su biotipo facial. Ok, entonces inteligencia artificial parte en la década de los 50, más formalmente, con el espíritu, ¿verdad?, de poder generar programas computacionales que fueran capaces, ¿verdad?, de realizar tareas de manera automática o autónoma, pero no cualquier tarea, sino que tareas en los cuales requiere un cierto intelecto y eso típicamente asociado a cosas que hacen los seres humanos, ya como, qué sé yo, reconocimiento de voz o poder reconocer un patrón, en fin, ¿verdad? Ahora, esta área, ¿verdad?, empezó a tener diferentes ramas. La primera rama que tuvo un cierto éxito fue lo que se denominó inteligencia artificial simbólica, ¿ya? Y un ejemplo de esto corresponde al lenguaje de programación Prolog, ¿verdad?, desarrollado en la década de los 70. Y acá inteligencia artificial en esa época era esencialmente que el humano, ¿verdad?, el programador pudiera él ingresar entonces, él o ella, ingresar esencialmente data o hechos, ¿verdad? Y asociado a ciertas reglas, cómo se relacionan entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, Prolog en esa época era sencillamente armar una gran base de datos con hechos y reglas, y luego uno podía hacer consultas por esta base de datos, y por lo tanto la idea es que el programador entonces ingresa estas cosas, datos y reglas a la base. Estas reglas también tienen con operadores lógicos, ¿verdad? Y luego, una vez que está armado esto, se hacen consultas y esencialmente para ver si es que un tal hecho, dato existe ahí, y si no, si es posible poder inferirlo, ¿verdad?, a partir de las reglas que están ingresadas. ¿Ya? Pero acá lo importante, que no voy a entrar en detalle en este lenguaje, pero acá, insisto, es traspasar conocimiento humano, ¿verdad?, en este sistema para luego hacer consulta y poder realizar ciertas inferencias. Esto evoluciona después, en la década de los 80, y empieza a aparecer lo que se denomina como sistema experto, ¿ya? El sistema experto ya es un sistema compuesto por una interfase, ¿verdad?, con el usuario, en que va haciendo consultas, ¿verdad? Hay un motor de inferencia bien potente y luego una base de conocimiento que es donde el experto, ¿verdad?, alimenta su conocimiento en este enfoque típicamente mediante reglas del tipo if-then.
Si tal, si tiene fiebre, entonces está resfriado, por ejemplo, o gripe. Y por lo tanto, acá fue muy popular en la década de los 80, como aparece en este ejemplo, típicamente a problemas más bien donde hay un set de síntomas, por ejemplo, y uno pudiera dar alguna recomendación. Solo para ejemplificar, en Science, ¿verdad? En los años 80, el título de este reporte habla de entonces poder identificar, ¿verdad? O reconocer depósitos ocultos de minerales de molibdeno usando un programa artificial. Entonces, en los años 80, cuando nosotros hablábamos de un programa artificial, esencialmente era, si uno entra a ver el paper después, era esencialmente un sistema experto, ya un sistema experto en el cual acá puede estar resaltado en amarillo, vemos cómo 9, ¿verdad?, expertos en exploración minero, en fin, tratan de entonces codificar, ¿verdad?, su expertise a través de un conjunto de reglas, en este caso llamados redes de inferencia. Por lo tanto, acá lo que quiero señalar es que en todo este periodo sigue siendo bastante intensivo la participación del humano en este desarrollo, ¿verdad?, de la inteligencia artificial. Ahora, sistema experto, evidentemente, sirve siempre cuando el problema, el dominio en el cual estoy atacando, por decir de algún modo, las condiciones de borde estén bien definidas, ya en el cual está acotado y no puedan ocurrir cosas como extrañas, en el cual no esté previamente codificado o se puede inferir de la base que yo tengo armada, ¿verdad? Y lamentablemente en los problemas en los cuales nosotros resolvemos, hay muchos problemas en los cuales hay cierta incertidumbre y por lo tanto, si especialmente, por ejemplo, los problemas de reconocimiento de patrones, y por lo tanto, si uno quisiera tener un sistema experto para poder discriminar entre que si una torta, un pastel y un perro, uno eventualmente se podría empezar a diseñar ciertas reglas en torno a la forma geométrica en la imagen, intensidades de ciertos píxeles, ¿verdad? Pero en verdad basta con que uno cambie un poquito el escenario, ¿verdad? Como este ejemplo que aparece acá, ya el problema ya no es tan trivial empezar a armar las reglas, ¿ya? Y por lo tanto, en los sistemas expertos finalmente operan bien entonces en condiciones más bien acotadas, luego si esto empieza a ampliarse hay que entrar como a parchar, como uno dice, ir agregando reglas adicionales, en fin, y por lo tanto eso de algún modo ya pone un cierto límite en la capacidad en el cual uno puede lograr ciertos niveles de desempeño, ¿verdad? Aquí en este caso puede discriminar entre un muffin y un chihuahua y el problema a veces se transforma bastante difícil. Por lo tanto, aparece un cambio de paradigma en inteligencia artificial, yo diría más bien de manera oculta o no tan fuerte, empezando a desarrollarse en los años 80 y con su esplendor en los 90, llamado entonces Machine Learning o aprendizaje automático. Por lo tanto, Machine Learning es una subárea de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el gran cambio acá? El gran cambio aquí es esencialmente en que hay una forma diferente, una mirada diferente de atacar el problema. Lo que vimos anteriormente era que teniendo entonces la data, por ejemplo, la exploración minera que hablamos antes, una muestra de componentes en el suelo, ¿verdad? Y las reglas generadas por los expertos, entonces yo podría armar un programa que relacionara estas dos y me pudiera decir si es que esencialmente hay posibilidades de tener un depósito en esa zona o no, ¿verdad? Luego hay un cambio acá ahora, hay un cambio en Machine Learning en el cual, si pueden ver, hay como una permutación ahí de las variables, en donde ahora el problema se ataca de manera diferente. Ahora, lo que uno trata en Machine Learning es esencialmente tener, dado una cierta data, uno ingresa también cuál es la salida deseada, ¿verdad?, esperada,
Y ahora es las técnicas de Machine Learning son las que generalmente nos van a entregar las reglas, que aquí más bien marqué en amarillo porque ya no es reglas de tipo if-then, sino que son algoritmos o programas computacionales que son capaces de relacionar entonces datos de entrada con la salida esperada frente a esos datos, ¿ya? Por lo tanto, hay un cambio de paradigma completamente. Y entonces, dentro de este enfoque, el más popular es lo que se llama aprendizaje supervisado, ¿ya? Entonces, acá entramos un poco más en detalle. En aprendizaje supervisado, entonces, la problemática consiste justamente en encontrar una función de mapeo que relacione, entonces, datos de entrada con una salida deseada, ¿ya? En este ejemplo que estamos viendo acá, los datos de entrada son imágenes con su respectiva salida deseada. En este caso, están etiquetadas, ¿verdad? Sé que esto corresponde al gesto 1, esto al gesto 2, gesto 3, y así sucesivamente. Y por lo tanto uno lo que quiere es que mediante el algoritmo de Machine Learning, ¿verdad?, pueda entrenarse a partir de estos ejemplos para generar un modelo que luego, frente a la llegada de una nueva imagen, sea capaz de clasificar de manera correcta. Ahora, acá quiero resaltar que el problema no es solo un simple fiteo o ajuste de datos de una función a datos, ¿ya? Porque esencialmente en este proceso lo que yo quiero es que este modelo tenga, ojalá, la mayor capacidad de generalización, es decir, que pueda tomar una decisión correcta aun cuando frente a datos que no ha visto previamente, ¿ya? Por lo tanto, el proceso de aprendizaje acá no es meramente ajustar un modelo tal que pueda replicar lo que está viendo en el conjunto de entrenamiento, sino que más bien sea capaz de generalizar y poder predecir, ¿verdad?, en este caso esta imagen, a qué tipo de gesto corresponde, ¿ya? Por lo tanto, el seteo aquí más formal, entonces, es poder encontrar una función de mapeo que relacione datos de un espacio de entrada, en este caso las imágenes, a una salida. Esta salida Y puede ser ya sea una etiqueta, algo más bien categórico, o podría ser un valor numérico, ¿ya? Entonces, para realizar este aprendizaje, esto consiste en contar con un conjunto de entrenamiento, ¿verdad? Acá la variable entrada X, vamos a ver después, en el caso de las técnicas más clásicas de Machine Learning, no es que uno ingrese la imagen directamente, sino que se requiere intervención humana para poder caracterizar matemáticamente estas imágenes vía variables o atributos, que sea formas geométricas, con alguna ventanita, calcular la intensidad de los píxeles, en fin. Por lo tanto, X es un vector multidimensional con variables que caracterizan, en este caso, la imagen de entrada, ¿ya? Y por lo tanto, X entonces es multivariado, y entonces con este conjunto de entrenamiento, cada algoritmo de Machine Learning tiene su propia técnica de optimización para poder entonces encontrar los parámetros de F, ¿verdad? Tal que a la hora de yo evaluar, ¿verdad?, un nuevo dato de entrada, la salida sea más o menos lo que yo esperaría, la salida deseada, ¿verdad? Esta salida, cuando es discreta o categórica, se habla entonces de que el sistema es un clasificador, este modelo es un clasificador, mientras que cuando esta salida es continua, por ejemplo, predecir el valor del dólar o algo así, uno habla de que este modelo es un regresor, ¿ya? Pero esencialmente acá tenemos los ingredientes con los cuales uno puede hacer aprendizaje supervisado, ¿ya? Ahora, en aprendizaje supervisado, entonces, el algoritmo y el modelo que finalmente se genera, existen de diferentes familias. Ya aquí estos son algunos nombres populares, que son máquinas de soportes vectoriales, random forest, decision trees, en fin, redes neuronales también. Existe una gran lista y también combinaciones de ellos. Y cada uno de ellos tiene una forma diferente de atacar este problema de encontrar la función de mapeo, de poder relacionar la entrada
con la salida. De hecho, un poquito más adelante vamos a ver uno de estos modelos en particular, ¿ya? Ahora, en esta charla no voy a tocar, pero en Machine Learning también hay otros enfoques de aprendizaje, enfoques más bien no supervisados, en lo cual uno trata de resolver este mismo problema, pero sin tener la variable de salida, ¿ya? Y se ocupa esencialmente para fines de identificación de patrones o de clustering, ¿verdad? También hay otra línea de aprendizaje reforzado, semi-supervisado, en fin, ¿ya? Pero todavía hoy en día lo más popular sigue siendo este enfoque aprendizaje supervisado, ¿ya? Ok, entonces, como vimos en el ejemplo anterior, ¿cuáles son los ingredientes que entonces se requiere para realizar Machine Learning? Esencialmente necesitamos los datos de entrada, ¿verdad? La salida esperada y también una forma de poder medir, ¿verdad? Si el algoritmo está haciendo un buen trabajo o no, ¿ya? Y eso en aprendizaje supervisado es muy importante porque en muchos de estos algoritmos ese error que uno pueda computar se utiliza después para retropropagar o retroalimentar, ¿verdad? Para poder ajustar esencialmente los parámetros del modelo, lo que antes vimos como, perdón, teta, ¿verdad? Los parámetros de F. Ok, entonces en la parte más fundamental que hay que tener claridad en aprendizaje Machine Learning supervisado, ¿verdad? Es que todos esos algoritmos que mencioné antes y que vamos a ver, la tarea que tienen es poder, dada la data de entrada, realizar una transformación de esta data tal que se genere entonces una nueva representación que pueda servir para facilitar el problema que se está tratando de atacar. Por lo tanto, esencialmente, internamente lo que hacen estas funciones de mapeo es poder generar nuevas representaciones de los datos de entrada y encontrar estas nuevas representaciones que finalmente puedan servir para resolver el problema en cuestión. Acá un ejemplo de juguete muy simple. Acá. Entonces, supongamos que tenemos un problema de clasificación donde los puntitos negros, o sea, todos estos puntitos representan personas que están realizando un curso, ¿verdad? Los puntitos negros son los que finalmente terminan aprobando el curso y los puntitos blancos son personas que reprueban el curso. Y cada una de las personas entonces está siendo caracterizada por dos variables. Supongamos que en el eje X está asociado a las horas de estudio que le dedicaba en promedio a la semana ese alumno al curso, y el eje Y representa en promedio su porcentaje de asistencia, por ejemplo, al curso, ¿ya? Entonces, lo que uno quiere acá es poder encontrar entonces alguna regla de clasificación en el cual uno pudiera entonces discriminar automáticamente después quiénes son los más probables a aprobar o reprobar, ¿verdad? Y si se fijan, este mismo problema, si yo busco una nueva representación de los datos, ¿verdad? A través de una transformación, en este ejemplo de juguete, la transformación se está realizando mediante un cambio de coordenadas, ¿verdad? Ahora vemos que en esta transformación, ¿verdad? Y nueva representación de los datos, el problema se resuelve de manera mucho más simple, ¿verdad? En este nuevo eje ahora basta con que X sea mayor que 0 o positivo para que el alumno apruebe y el otro repruebe, ¿verdad? Por lo tanto, aquí a esto es lo que yo me refiero cuando uno trata de explorar una nueva representación de los datos tal que simplifique el problema de clasificación en este caso. Ahora, en el ejemplo anterior, ¿verdad? Este cambio yo lo hice a mano, pero ¿qué pasa si es que yo en verdad explorara diferentes cambios de coordenadas de manera sistemática y estructurada? En cada uno de estos cambios yo pudiera medir qué tan efectivo es ese cambio para mi problema de clasificación. Entonces, finalmente, esa búsqueda, ¿verdad?, de nuevas representaciones de la data de manera sistemática, entonces es lo que hace finalmente un algoritmo de Machine Learning, ¿ya? Y entonces aprendizaje en este contexto
sencillamente se refiere a una búsqueda automatizada, ¿verdad?, de este proceso de encontrar mejores representaciones para el problema que estoy tratando de resolver, ¿verdad? Ahora, en la vida real, ¿verdad?, estas transformaciones para encontrar las nuevas representaciones no es un simple cambio de coordenadas, ¿ya? Típicamente acá son más bien transformaciones no lineales, ¿verdad?, que vamos a ver después en algunos casos, en el cual se combinan los datos de entrada y se genera entonces a través de alguna función no lineal para transformarla. Se puede aumentar la dimensionalidad del problema combinando las variables de entrada para generar nuevas variables, en fin. Cada uno de los algoritmos diferentes que... Gonzalo, ¿Sí? hola, es que Giovanna acaba de levantar la mano. Tiene una Ah, pregunta, perdón, parece. es que tenía oculto el... Sí, Sí, hola Gonzalo, hola perdona. Joana. Sí, solo para ver si estoy siguiendo bien. O sea, con representaciones te refieres a encontrar los distintos weights, ¿no es cierto? Bueno, eso en el caso de de una red neuronal, pero en representaciones me refiero muchas veces a, es básicamente el proceso de learning. Claro, en el caso de una red neuronal que vamos a ver después a continuación, es justamente encontrar los pesos que me generan una nueva variable, efectivamente. Gracias. Ujú. Gracias. Eso lo vamos a ver después en particular en un ejemplo. Pero insisto, acá lo fundamental es ver que estas transformaciones, ¿verdad?, pueden ser con diferentes operaciones, ¿ya? Ahora, acá tampoco es que los algoritmos sean tan creativos como pongo acá, en verdad, dependiendo la familia o el tipo de algoritmo, esta búsqueda, ¿verdad?, de transformaciones, finalmente está más bien acotado a un set de operaciones predefinidas, ¿ya? Y por lo tanto, cada algoritmo tiene su forma de hacer esta búsqueda, y a eso se le llama el espacio de hipótesis. ¿Okay? Entonces, técnicamente Machine Learning es básicamente la búsqueda de representaciones que sean útiles de los datos de entrada, usando entonces un espacio predefinido de posibles representaciones, ¿verdad? Y más aún, hace esta búsqueda ocupando una señal que retroalimenta, ¿verdad? Para decir qué tan bueno es una representación versus otra, ¿verdad? Ahora, este enfoque es lo que finalmente ha gatillado la posibilidad de, en base a usar harta data, ¿verdad?, poder entrenar estos algoritmos para poder resolver lo que se buscaba inicialmente en espíritu, ¿verdad?, en inteligencia artificial, resolver tareas con un cierto nivel de intelecto, como es reconocer voz o el tema esto de los autos autónomos, ¿verdad?, que se manejan solos, en fin. Y por lo tanto, acá quiero entrar en particular a dar como un ejemplo en concreto un tipo de clasificador, ¿verdad? Y para esto voy a hablar de redes bayesianas. Redes bayesianas fue propuesto por Judea Pearl en los años 80. Es una forma de poder representar conocimiento bajo incertidumbre, y esencialmente es una red que contiene, el modelo en general tiene una parte cualitativa, que es justamente la red que estamos viendo acá. No es cualquier red, es una red acíclica, un grafo acíclico dirigido, es decir, que en la red los arcos tienen dirección, ¿verdad? Y no hay ciclos, por lo tanto, de un nodo no puedo volver a llegar a otro, no hay una ruta para llegar a otro, para volver hacia atrás, por ejemplo, ¿ya? Ahora, en esta representación, los atributos son representados en los nodos de esta red, y los arcos representan entonces influencias directas. Por lo tanto, esto me muestra las dependencias esencialmente entre los atributos, pero a su vez tiene una parte cuantitativa, y que esencialmente, si uno hiciera un doble clic sobre estos nodos, me entrega entonces una tabla de probabilidades condicionales sobre el posible valor que pudiera tomar un cierto nodo, dependiendo de los valores que están tomando los nodos padres, ¿ya? Los nodos que están, los arcos entrantes, ¿verdad?, a ese nodo. Entonces aquí en este ejemplo
de la familia de una alarma en la casa, ¿verdad? Entonces, esencialmente se señala la probabilidad de que la alarma, ¿verdad? Si es que la probabilidad de que la alarma esté activa, ¿verdad? Es 0,9. Dado si es que hay un terremoto y también hay un robo, entonces la probabilidad de que la alarma esté activa es alta y que no esté activa es baja, ¿verdad? Versus acá la probabilidad de que la alarma se gatille dado que hay un terremoto y no hay un robo es 0,2, que es lo que uno esperaría que la alarma se gatille solo con los robos y no con un temblor, ¿verdad? Y bueno, y así sucesivamente. El último caso, si es que no hay temblor ni tampoco hay robo, entonces la probabilidad de que la alarma se active, dado esos dos escenarios, entonces es muy bajita. ¿Okay? Ahora, la gracia que tiene esta red bayesiana es que codifica una forma factorizada para poder computar la distribución conjunta, la probabilidad conjunta de todos estos atributos. Por lo tanto, si uno sabe que esto es una red bayesiana, entonces la distribución conjunta, es decir, de todas las variables actuando simultáneamente, ¿verdad?, se escribe de esta forma compacta y que esencialmente es el producto de la probabilidad de cada variable condicionado a sus nodos padres, ¿ya? Por lo tanto, como burglary y earthquake no tienen arcos entrantes, nodos padres, aparecen por sí solos, mientras que alarm depende de burglary y earthquake, radio depende de earth, ¿verdad? Y call depende de alarm. Y aquí está como la notación típica en estos casos, ¿ok? Entonces, es una forma interesante y útil de poder, entonces, por un lado, codificar, representar conocimiento, pero con cierta incertidumbre, y a su vez poder, entonces, tener una opción de realizar el cómputo de la distribución conjunta de manera factorizada, de esta manera. Ahora, una definición dentro de este contexto es lo que aparece, lo que se llama la condición de Markov. Entonces, si es que P en la slide anterior, ¿verdad?, define una distribución conjunta sobre las variables aleatorias del problema, y G representa un DAG, ¿verdad?, un grafo acíclico dirigido sobre estas variables con un conjunto de arcos, ¿verdad? Entonces, se dice que el par, ¿verdad?, grafo con esta distribución satisface esta condición de Markov si es que cada variable en nuestro problema es condicionalmente independiente del conjunto de todos sus no descendientes en relación a sus padres, ¿ya? Dado los padres. Esto esencialmente lo que entrega es básicamente la posibilidad de, al ver el grafo, ver esencialmente qué nodos son independientes al nodo que yo estoy viendo, sabiendo quiénes son mis nodos padres. Entonces, esta condición es importante porque finalmente la definición formal de una red bayesiana es esencialmente que una red, un DAG, es una red bayesiana si es que el par, grafo y su distribución de probabilidad conjunta satisface entonces la condición de Markov. Dado esta condición es que se permite entonces realizar el cómputo, ¿verdad?, de la distribución conjunta de la manera en que mostré anteriormente, ¿ya? Entonces, acá nuevamente, si es que uno tiene este DAG y uno sabe que es una red bayesiana, entonces nuevamente uno puede hacer el ejercicio de calcular la distribución conjunta, tomando entonces el producto de la probabilidad individual de cada variable condicionada solamente a sus nodos padres. Ahora, ¿de qué me sirve esto en el contexto? Bueno, un poco de historia. Esto inicialmente se armaba a mano, apareció porque estamos hablando de la misma época del sistema experto, es decir, que un experto humano arma entonces la red a mano en base a su expertise y luego rellenaba las probabilidades y veía que no hubiera inconsistencias, ¿verdad?, en eso. Y por lo tanto, un gran cambio ocurre en el año 95, cuando empiezan a aparecer resultados en donde estas redes se pudieran aprender a construir a partir de los datos, ¿ya? Por lo tanto, entra ya en el dominio de Machine Learning, y esto es trabajo de David Heckerman, especialmente en Microsoft, que fue los pioneros en tratar de impulsar esta tecnología o esta técnica.
Ahora, hay un problema, el aprendizaje evidentemente de este tipo de modelo a partir de los datos es difícil. Hay ciertas complicaciones, por ejemplo, la construcción, ¿verdad? En una red bayesiana involucra dos actividades. Por un lado, a partir de los datos hay que aprender la estructura, ¿verdad? La forma del grafo. Y por otro lado, hay que también aprender los parámetros, las tablas de probabilidades condicionales, dado el grafo. Ahora, algo que tener en consideración que la búsqueda, dado n atributos variables, un enfoque podría ser hacer fuerza bruta, ¿verdad? Y empezar a encontrar todos los grafos acíclicos dirigidos, dado un número n de nodos, ¿verdad? Y esto, Robinson en el 77 generó una regla recursiva súper bonita que estamos viendo, en el cual me permite obtener ese conteo. Y claro, lamentablemente esto crece súper rápido, en verdad un problema ya con 10 nodos, estamos hablando de una cantidad de redes a considerar bastante alta, y típicamente los problemas de Machine Learning hoy en día actual siempre tienen, no sé, 30 variables o 100 variables, por ejemplo. Por lo tanto, es totalmente inviable poder hacer una búsqueda brute force, pasar por todos los DAGs, y luego evaluar en alguna métrica para ver cuál es la que fitea mejor. Por lo tanto, la verdad es que el aprendizaje de la estructura de una red bayesiana de manera automática por datos, esencialmente sigue estos tres enfoques que están acá, uno en el cual se restringe, un método más bien restringido a un tipo de estructura, otro método de score y híbrido. ¿Ya? En el caso de Constraint-Based Methods, acá básicamente se aplican una serie de tests de independencias condicionales, el chi-square o información mutua, por ejemplo, para generar una superestructura, un grafo más bien, un grafo pero no dirigido, ¿verdad? Y con lo cual uno utiliza como esqueleto para luego entonces poder guiar la búsqueda en torno a esa estructura, ¿ya? Y por lo tanto limitar la búsqueda a luego explorar direcciones de arco Perdón, sobre esa. ¿Sí? Hola, Andrés. ¿puedo preguntar algo? Es que no encontré dónde levantar la mano, perdón, Sí, organizadores. sí. Quería un ejemplo de esta cosa que es lo que quieres hacer, por ejemplo, en el caso de las alarmas que sonaron. Entonces, ¿cuáles son, en ese caso, tú a partir de datos, que no sé, supongo que en ese caso es ver todos los robos, los terremotos y las alarmas que sonaron, y de ahí tú hacer la estructura con las flechitas y con las probabilidades de todo? En efecto. Eso es lo que... En efecto, exactamente. Esto entonces inicialmente uno podría armarlo a mano, pero la idea es que si uno tiene un registro de esencialmente en qué caso, varios ejemplos en los cuales, si es que la radio, hubo un aviso en la radio o no sobre algún terremoto, casos de terremoto y conjuntamente robos, las veces que se activó o no la alarma, que generó llamada, en base a esa data, poder inferir entonces esta estructura automáticamente a partir de registro de esos atributos, la estructura y también cuáles serían sus probabilidades condicionales. Gracias. Perfectamente. Luego el score base es básicamente, se define una métrica de qué tan bien se ajusta la data a tu modelo probabilístico, y acá se ocupan búsquedas más bien heurísticas del ámbito muchas veces de computación evolutiva o simulated annealing, ese tipo de cosas para ir haciendo diferentes búsquedas de estructura, fiteando a una métrica también. Y luego, como más popular es la híbrida, en el cual combino esta restringida con esta score base. Ahora, los que estén interesados, todo esto ya está bien implementado. En R hay un paquete llamado BNLearn, en el cual trae una serie de opciones para constraint-based methods, los algoritmos de búsqueda, en fin, enfoque de estructura, y hay libros, todo esto está abierto, ¿eh? Así que los que estén interesados en este tipo de modelo pueden visitar esta página de BNLearn, y está todo abierto, y hay varios ejemplos, en fin. Ahora, ¿cómo usamos esta red bayesiana en el contexto de clasificación, verdad? Entonces, acá en nuestro problema podría ser
finalmente, como vimos en el ejemplo cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe el curso, ¿verdad? Dado que tiene tantas horas de asistencia a clase y horas de estudio. Entonces, esta probabilidad posterior, ¿verdad? Donde en este caso viene siendo aprueba o no aprueba, ¿verdad? Y el resultado va a ser donde obtenga esta probabilidad más alta. Bueno, esta probabilidad, ¿verdad? Yo la puedo computar usando el teorema de Bayes, ¿ya? Y en particular, ni siquiera exactamente el teorema de Bayes, solamente necesito lo que es el numerador, porque el denominador es un término más bien constante, normalizador, para poder que esto cumpla con que sume 1 y todo eso. Por lo tanto, finalmente, para calcular esta probabilidad posterior y tener un puntaje para saber si apruebo o no apruebo el curso, radica entonces en poder computar esto. Esta probabilidad es más o menos trivial porque es básicamente la fracción de alumnos aprobados y reprobados que tengo en el ejemplo que vimos. Y acá es la parte complicada, donde aparece una distribución conjunta condicionado a la clase, ¿verdad? Por lo tanto, eso aparte justamente uno la podría computar usando una red bayesiana, ¿verdad? Ahora, el caso extremo aquí es esencialmente considerar que no hay interacción, hay independencia condicional entre los atributos, por lo tanto no hay ningún arco entre los atributos, solamente la clase que condiciona a todos los otros, ¿verdad? Y por lo tanto, este es el modelo que se llama el clasificador ingenuo de Bayes. El naive Bayes tiene una representación de red bayesiana, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Por lo tanto, ahí está la probabilidad a priori, y la distribución conjunta sencillamente se toma como el producto individual, ¿verdad?, de la probabilidad de cada atributo condicionado a su clase. Ahora, esto puede ir avanzando, luego uno podría permitir, por ejemplo, acotar esto a que cada atributo tiene a lo más un arco entrante adicional al de la clase, ¿verdad? Y este es el modelo que se llama el Tree Augmented Naive Bayes Classifier. Y posiblemente este es uno de los clasificadores en el ámbito de redes bayesianas más populares y de los cuales a partir de este se han generado diversas variantes, ¿ya? Y este, sin embargo, ya anula el supuesto fuerte anterior que vimos, independencia entre atributos, ¿ya? Ahora, la forma de construir esto para encontrar los arcos se basa en función de lo que se llama la información mutua condicional, que es una métrica, es como una generalización de la correlación, ¿verdad? La correlación es más bien lineal. Esto también captura relaciones no lineales entre los datos. En este caso me indica qué información me aporta Y a la variable X, conociendo, ¿verdad?, la variable Z, que en nuestro caso es la clase, ¿verdad? Y esta expresión de acá, estamos hablando aquí discreto, ¿verdad? En el caso continuo son integrales. Esta es una métrica que se mueve entre 0 y sin cota superior. 0 indica independencia entre X e Y dado Z, ¿ya? Y la forma en que se arma es muy simple. Esto entre cada pares de atributos se calcula la información mutua condicional, ¿verdad? Luego se arma un grafo completo. Esto es un grafo donde todos los nodos están conectados con todos. Se agrega como peso a los arcos esta información mutua. Y luego se aplica un algoritmo de Maximum Weighted Spanning Tree, como el Kruskal, por ejemplo, que es bastante eficiente. Y luego se elige uno de los nodos para que sea la raíz, y se hace que todas las direcciones de los arcos vayan hacia afuera a partir de él. Y se agrega finalmente el nodo de la clase arriba, ¿ya? Acá, entonces, bajo estos esquemas existen diversas familias. Acá les muestro, si quieren anotar, este es un paper, un survey, aun cuando es del 2014, yo diría es uno de los más completos sobre todos los diferentes enfoques y modelos que uno puede utilizar para entonces aproximar hacer el cómputo, ¿verdad?, del ingrediente que necesitamos dentro de la probabilidad posterior, ¿verdad?, donde la probabilidad posterior es más bien proporcional a esta conjunta. Y eso aquí están los diferentes enfoques. Perfecto. Entonces, ese es un ejemplo de un algoritmo de Machine Learning de aprendizaje supervisado, y luego ahora entramos a un nuevo cambio de paradigma nuevamente, dentro de Machine Learning, llamado aprendizaje
profundo o deep learning, ¿verdad? Deep Learning, entonces, tiene, en el ejemplo anterior, si vimos la data que Andrés Gombrov preguntaba, se transformaba, ¿verdad?, en esta representación de tablas de probabilidades condicionales, ¿verdad?, guiadas por esta estructura de grafo. Pero ahí estaba, esa vendría siendo la nueva representación de la data en estas tablas de probabilidades condicionales, ¿verdad?, conjunto con el grafo que vimos. En Deep Learning, esencialmente, el aprendizaje está focalizado mediante transformaciones que se hacen a través de capas, ¿ya? Y estas capas, esencialmente, vamos a ver, van a ser las encargadas de hacer las transformaciones de la data del espacio original a un nuevo espacio, y idealmente estas nuevas representaciones puedan ayudar entonces al problema finalmente de clasificación. Ahora, aquí está el contraste entonces con Shallow Learning, porque en Shallow Learning esencialmente ocurre una o dos transformaciones antes de salir al resultado final. En Deep Learning en verdad pueden haber cientos de capas que hacen transformaciones, con lo cual tienen ciertas ventajas y desventajas, ¿verdad?, que podemos comentar al final. Ahora, la forma en que hace esta estructura de capa ocupa como modelo base esencialmente una arquitectura de red neuronal, ¿verdad? Si bien las redes neuronales, el modelo matemático está inspirado en cómo funcionan nuestras neuronas, el concepto de Deep Learning mediante estas múltiples capas en verdad no tiene inspiración más bien como biológica de cómo nuestro cerebro funciona. Por lo tanto, aquí recalco que Deep Learning en verdad no son modelos de nuestro cerebro, ¿ya? Por lo tanto, básicamente Deep Learning lo podemos ver como un marco matemático, ¿verdad?, para poder generar representaciones útiles de nuestros datos. Ahora, una red neuronal clásica, ¿verdad?, del mundo Shallow Learning, como hablábamos, esencialmente está compuesto por capas, ¿verdad? Hay una capa de entrada que recepciona los datos, los inputs, ¿verdad? Y hay una capa de salida que esencialmente señala si es que un problema de regresión, la salida tiene un puro nodo que va a entregar el valor numérico, o si es un problema de clasificación, el número de nodos va a ser igual al número de categoría o clases que tiene nuestro problema que atacamos, ¿verdad? Y luego la magia aquí realmente ocurre en las capas intermedias que se llaman las capas ocultas. Estas capas ocultas, si pueden ver la fórmula de arriba, lo único que van haciendo esencialmente es tomando una combinación lineal de las salidas de las capas anteriores, ¿verdad?, ponderadas por los pesos, que era la pregunta que se señalaba anteriormente, y luego pasan a través de una función que se llama de activación, que es una función no lineal típicamente, una sigmoidal o una rampla, una rectifier linear unit, tangente hiperbólica, en fin. Con lo cual, cada uno de estos nodos que están acá pasa a ser como nuevas variables, nuevas representaciones de lo que había antes. ¿Con qué espíritu? Nuevamente que esta nueva data tenga propiedades que me permita discriminar, ¿verdad?, resolver el problema de clasificación finalmente. Y uno puede ir agregando capas sucesivas entonces a esto, y sencillamente esas nuevas capas son combinaciones lineales de las salidas de los nodos de la capa anterior, pasado a través de funciones estas funciones de activación para generar estas transformaciones no lineales de la data. Ahora, ¿qué ocurre en Deep Learning propiamente tal? Lo siguiente, uno, estas capas que aparecen acá, ¿verdad?, van a ir haciendo estas transformaciones que mencioné antes, pero de una manera diferente a lo clásico que vimos anterior, de ahí. Acá en estas capas lo que va a tratar de hacer es mantener, en el caso de imágenes, mantener la estructura espacial. Por lo tanto, estas nuevas representaciones van a seguir siendo cuadraditas, ¿verdad?, como la imagen. Y cada una de estas van a ir generando entonces nuevas transformaciones para nuevas representaciones para finalmente poder hacer la clasificación final. Quizás acá aparece de manera más detallada, ¿ya? Estas nuevas representaciones que aparecen aquí ocurren mediante entonces en estas capas lo que vamos a ver es que aplican filtros convolucionales
y esencialmente buscan entonces resaltar aspectos de la imagen, poder extraer atributos finalmente, detectores de borde, encontrar estructuras, qué sé yo, en este caso forma geométrica más circular, ¿verdad?, en la parte del dígito, y a medida que va pasando a través de la red, esencialmente esto se va destilando de algún modo, hasta finalmente solamente activando algunas zonas de interés que ayudan finalmente al problema de clasificación. Ojo que la última capa para realizar esto esencialmente ocupa el modelo estándar de red neuronal, ¿ya? Son las capas previas internas que están acá, las que ayudan a generar las representaciones de los datos de entrada. ¿Okay? Por lo tanto, esas nuevas representaciones que se llaman response map ocurren mediante la aplicación de algún filtro, mediante un operador convolucional, ¿verdad? Estos filtros hay un montón predefinidos, ¿verdad? En el cual uno, en cursos de procesamiento de imágenes, uno aplica el operador convolucional, que es aplicar este pequeño kernel sobre la imagen para poder ir resaltando algunos píxeles, ¿verdad?, de la imagen original. Cada uno de estos kernels tienen algún tipo de resultado, por ejemplo, un detector de borde o algo así. La pregunta es, ¿qué ocurre si este kernel, en vez de poner uno fijo, lo dejamos parametrizado? Es decir, que ahora el kernel, para hacer la convolución sobre la imagen, en vez de tener algo fijo, lo dejamos parametrizado, y que ojalá los valores numéricos de este kernel se puedan ajustar según el propósito que ando buscando finalmente, que es poder clasificar una imagen, ¿verdad? Por lo tanto, eso da origen finalmente a una red neuronal convolucional, en donde ingresa la imagen directamente, sin la necesidad de extraer atributos previamente, sino que ingresa la imagen directamente. Mediante kernels sacamos representaciones nuevas. Luego, típicamente hay un undersampling acá ejecutado mediante operadores de pooling, max pooling, average pooling, en fin, que es para poder reducir un poco la dimensionalidad de la imagen, porque acuérdense que acá la idea es poder ir generando un destilado de la imagen original, hasta finalmente llegar a una estructura en la cual yo pueda sacar los atributos directamente para alimentar el clasificador, la red neuronal convencional que vimos anteriormente. Por lo tanto, aquí hay todo un juego de operar en diferentes capas, ir generando estas nuevas representaciones en función de estos kernels, ¿verdad?, que van convolucionando la imagen hasta finalmente poder hacer la predicción. La forma en que entrena esto, se aprende acá, es que cada capa entonces está caracterizada por un conjunto de pesos, que son los que están dentro del kernel, ¿verdad?, que vimos anteriormente, y esto genera una predicción. Uno tiene cuál es la salida deseada, ¿verdad? Se construye una función de pérdida que mide el error. Ese error se retroalimenta mediante un algoritmo de optimización. En el caso de las redes neuronales, es variantes del backpropagation, ¿verdad? En el cual utiliza herramientas, bueno, no sé si los profes de primer año saben, o los alumnos, que todo esto de redes neuronales es gracias a backpropagation, y en su esencia la forma en que justa logra poder obtener cómo influye un peso en determinadas capas, lo hace mediante la regla de la cadena, que uno aprende en cálculo en primer año. Por lo tanto, gracias a la regla de la cadena que uno aprende en primer año de cálculo en ingeniería, esencialmente tenemos un mecanismo para poder entrenar estos modelos mediante gradiente descendente estocástico y sus variantes, ¿ya? La función de pérdida, esencialmente en estos problemas son, en el caso binario, se ocupa, se ocupa la entropía cruzada, que es esta expresión de acá, para ver qué tan desviado está mi predicción con el ground truth, con la etiqueta verdadera, ¿verdad? En el caso de un problema de dos clases, entonces la última función de activación de la red es una sigmoidal, y aquí está la expresión de la entropía cruzada. Si es un problema multiclase, entonces la última función de activación de la red viene siendo una función softmax, y ocupamos esta fórmula para la entropía cruzada. Esto va a medir el error de cuánto le estoy achuntando mi predicción con la etiqueta verdadera de esa imagen, ¿verdad? Y ese error, esa entropía cruzada, ¿verdad?, es la que yo retroalimento después mediante gradiente descendente estocástico, ¿verdad?, para ajustar los parámetros de la red. Oye, Gonzalo, ¿sí?
¿Puedes mostrar de nuevo esa de las capas? Dos slides anteriores. Disculpa, yo las pregunto. ¿Esta? Bueno, había una, porque al principio mostraste que no se pierde información, las funciones son invertibles, las primeras, Sí, ¿no? sí. ¿Esta? Porque, no, mucho después mostraste una cosa que esa, ¿Sí? no, la anterior. ¿Esa? Claro, primero pusiste convolution ¿Sí? y después se reducía el tamaño. Acá se hace como un undersampling vía pooling, sí. Pero en cada una de esas etapas, ¿hay aprendizaje o hay alguna de estas etapas, porque hablaste de sacar los bordes, o sea, ¿hay inteligencia sobre imágenes en alguna etapa? Correcto, porque la forma en que estos son response maps, son mapas de respuesta, son generadas a partir de aplicar un kernel. Y este kernel hay que fijarlo, esto está parametrizado, no están predefinidos los valores. Estos se aprenden a partir de la data, justamente en la imagen. Todo se aprende a través de la data. Todo. Y esos cuadraditos no son matrices, porque son funciones no lineales en cada paso. Cada uno de estos son esencialmente, van aplicando el operador del kernel, y esto viene siendo como un nuevo pixel, esencialmente. Ya, pero son funciones no lineales. No lineales, efectivamente, no lineales. Así es. Pero a mí lo que realmente me impacta de todo esto, o sea, y si yo te cambio el arco tangente por un logaritmo en alguna parte, o sea, esto es a prueba, no sé, yo puedo tener un sistema mejor porque le cambio el arco tangente por el coseno hiperbólico, bueno, no puede ser. En efecto, acá, ese es como hoy en día el rol del data scientist, o como quieran llamar, es justamente ir explorando los hiperparámetros, lo que se llaman los hiperparámetros de todo esto, que corresponden justamente a probar anexo a los qué sé yo, por ejemplo, cuántos kernels voy a aplicar en cada una de estas etapas. También si la función de activación, si en vez de tangente hiperbólica lo cambio por ReLU, por ejemplo. Todo eso son cosas que uno más bien va explorando dependiendo del data, para ver si tiene algún efecto positivo o no. En algunos casos es medio indiferente. En otros casos, el puro hecho de cambiar una función de activación, dado el tipo de data, podría tener un efecto. Entonces, esa parte todavía no es como muy teórica, que digamos, de este mundo. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser no lineal? Yo podría decir, ¿por qué no usar una lineal? No, porque no lineal es importante, porque eso sí uno ve que logra generar entonces representaciones, son mejores representaciones para el problema que quiera separar después. Transformaciones lineales nomás finalmente no te resuelven el problemas que están, típicamente el problema son linealmente no separables, por lo tanto uno requiere transformaciones no lineales. Oye, la Giovanna, que es la única que puede levantar la mano, no sé cómo lo hace. Es que porque ustedes son host, yo creo que solo los participantes pueden levantar la manito. No puede ser. Ya. Sí, eso es. Sí. Ya Sí, lo revisé ya. Gonzalo, tengo una pregunta súper naive. Con respecto a los kernel o los filtros, ¿Sí? o sea, si uno fijara, digamos, tú pusiste una matriz así explícita con uno. Correcto. Claro, si uno lo fijara y no le diera, digamos, una distribución a esos weights, ¿eso sería análogo a decir de que tu análisis es frecuentista? Claro, o sea, acá efectivamente sería en base, sí, podría ser, pero acá, de todas formas, la forma en que uno fija esto, finalmente te va a limitar también el espacio en que uno va a poder explorar la representación. Claro, o sea, lo pensaba en el sentido de que si tú lo fijas, como que pierdes un poco esa correlación entre los distintos, digamos, inputs que tú quieres descubrir. Claro, no, aquí como que pierdes todo pierdes como toda la magia del sistema,
Aunque, claro, sí, porque además uno fija esto sin, lo que ocurre es que uno como ser humano típicamente, uno hacía esto, es más bien daba una imagen, uno suponía cuáles son los kernels más apropiados, aplica, obtiene, de esta imagen uno después extraía, ponía alguna ventanita y extraía, contaba píxeles, en fin, y eso eran los que alimentaban al clasificador finalmente. El tema es que eso, uno cree que esta es como la configuración apropiada para extraer atributos para esta imagen, pero en verdad vía este enfoque parametrizado, finalmente los resultados que uno obtiene son kernels que uno a priori no tendría como más bien saber que ese era como el que podría servir para el problema. Ok, entonces voy a avanzar un poco más rápido para entrar a la aplicación. Ya estoy terminando acá. Fíjense, este modelo fue propuesto en los años, la primera versión en los años 80 también, por Jan LeCun. Sin embargo, solo empezó a tener harta popularidad, ¿verdad? Hace unos 10 años atrás, y esencialmente debido a las mejoras en temas de poder tener varias imágenes previamente etiquetadas, ¿verdad? Para entrenar estos modelos y también mejor poder de cómputo. Todas estas técnicas han gatillado toda una industria en computación asociada a las tarjetas gráficas de los computadores, las famosas GPU, que han sido en parte gran impulsor de poder utilizar estos sistemas con grandes volúmenes de imágenes para poder entrenar, ¿ya? Y Deep Learning actualmente esencialmente se ocupa harto para más bien problemas de percepción y no tanto aún para problemas como clásicos de Machine Learning, como por ejemplo en base a características de un cliente, predecir fraude o cosas así. Un gran impulsor en redes neuronales convolucionales fue la base de datos ImageNet, y en particular un concurso que se generó de esto. ImageNet es una base de datos del orden de 14 millones de imágenes etiquetadas con qué elementos contiene la imagen, y pertenecientes como a 20.000 tipos de categorías, ¿ya? De esta base se generó a partir como del año 2010 en adelante un concurso en el cual se sacaba 1.400.000 más o menos imágenes etiquetadas, ¿verdad? Y 1.000 categorías, 1.000 clases para predecir. Y esto entró entonces en concurso, era un problema bastante desafiante. Y en verdad acá fue cuando explotó todo, el año 2012, cuando esencialmente hubo una mejora del orden de un 10% en el error de clasificación. Esto hizo, todo el mundo empezó a poner atención porque esencialmente estos eran como los órdenes en torno a esto, a veces se podía lograr unas mejoras marginales, y de repente una baja en 10% empezó a llamar mucho la atención, y acá fue cuando se empezó a usar estas redes neuronales convolucionales, y de ahí en adelante ha ido cada vez superándose esto es el desempeño de un ser humano en ese problema para clasificar. Por lo tanto, ya se logran entonces resultados mejores que lo que podría hacer un ser humano en poder clasificar esas imágenes. Y esto sí ha seguido bajando esencialmente. Ahora, estas son redes que tienen algunas de estas 100 capas, en fin, de convolucionales. Es bien impresionante. Y para poder entrenar 1.400.000 imágenes se requiere entonces de todos estos servidores GPU y en fin. Ok, entonces, ya que me he pasado un poco, voy a los últimos 10 minutos quizás hacer la explicación de nuestro problema, comparar, contrastar ambos tipos de enfoque en un problema en concreto, ¿ya? Entonces, el problema que quiero abordar es un problema en el ámbito de ortodoncia, en particular en pacientes en los cuales tienen la mandíbula retruida, que se llama maloclusión clase 2, ¿verdad? Este problema esencialmente evidentemente altera, ¿verdad?, la funcionalidad que tiene la boca, ¿verdad?, para morder, y eventualmente trae problemas respiratorios, después a futuro podría traer. Así que es algo que es interesante poder, es de interés poder corregir, anexo a temas estéticos, ¿eh? Entonces, esencialmente acá la idea es poder atacar este problema lo más temprano posible para poder aprovechar el patrón de crecimiento facial
de la niña o niño, ¿verdad? Y en algunos casos, fíjense que dado el patrón que tiene, en verdad este problema se corrige solo, o sea, llega al adulto y ya no tiene problema. En otros casos requiere un poco de apoyo de ortopedia, ¿verdad? Y ahí existen diferentes artefactos y técnicas para entonces asistir, aprovechándose de esta etapa de crecimiento facial, ¿verdad? Poder asistir y poder ayudar a corregir entonces la mandíbula, ¿verdad? Retruida. Y en este caso entonces da resultados bastante buenos cuando es posible. Pero hay otros casos en los cuales el crecimiento facial sencillamente no acompaña para hacer esto, y aun cuando uno ocupara ciertos tratamientos, finalmente no se logra corregir, y acá entonces se requiere llegar a la adultez y poder realizar una cirugía, ¿verdad?, para hacer la corrección. Ahora, lo interesante en esta etapa acá, en los casos en los cuales sí se podría ayudar, ¿verdad?, el tratamiento que se utiliza acá va a depender del biotipo facial que tenga la o el paciente, ¿ya? Y entonces tenemos 3 tipos de biotipos faciales. Tenemos el primer caso, que es el dólico facial, como dice acá, en donde tiene una cara larga y alargada y estrecha. El braquifacial, acá, donde tenemos el opuesto, ¿verdad? Es más bien corto y ancho. Y luego una tercera clase que se llama mesofacial, que es justamente uno intermedio, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal sería poder entonces clasificar, ¿verdad?, al paciente en una de estas 3 biotipos faciales, y de esa forma poder acertar en el tratamiento de ortopedia. ¿Cómo se hace esta clasificación? Bueno, mediante la teleradiografía se hace una cefalometría, que es un trazado de esto, y luego los ortodoncistas entrenados, ¿verdad?, y también programas computacionales, marcan ciertos puntos, landmarks, de donde se calculan distancias y ángulos. Y luego, para este caso en particular, existe un índice llamado BERT, que requiere como insumo 5 atributos computados de este análisis cefalométrico. ¿Ok? Ahora, el BERT eventualmente presenta a veces problemas, debido a que estos 5 atributos, algunos de ellos, ¿verdad?, esencialmente esos atributos se ven alterados por la relación sagital entre la mandíbula y el maxilar superior, ¿ya? Por lo tanto, finalmente podría generar un error en la clasificación del biotipo, y por lo tanto también echar a perder un poco el correcto plan, ¿verdad?, de tratamiento. Por lo tanto, acá el desafío era poder, si es posible, poder clasificar automáticamente el biotipo facial, primero usando el enfoque shallow, ¿verdad?, usando otros atributos calculados de la cefalometría que no se ven afectados por este problema de la posición sagital, ¿verdad? Y por lo tanto, acá la idea era, en un primer trabajo que desarrollamos con la doctora Araya, del grupo del área de ortodoncia de la Andrés Bello, liderado por el posgrado de especialización, ¿verdad?, liderado por el doctor Hernán Palomino, fue justamente atacar este problema usando redes bayesianas que vimos anteriormente. Acá el dataset consistía en 182 teleradiografías, ¿verdad?, en donde se le hace el análisis de cefalometría. De ahí se computó 31 atributos, que son esencialmente distancias y ángulos, ¿verdad? Ojo, que todos estos atributos son continuos, ya, variables continuas, y la idea, y cada una de estas ya ha sido previamente clasificado por un ortodoncista entrenado, ¿verdad?, y validado en una de las 3 categorías. De esas 31 atributos, en verdad hay varias que están, esto es una visualización de la matriz de correlación entre los atributos, hay varios en los cuales tienen harta correlación, por lo tanto miden lo mismo, uno puede filtrar, queda en verdad en un problema de 24 dimensiones. Acá tenemos la proyección de cada punto de dimensión 24 a 2D usando PSA, y acá es lo que preguntaba Andrés Gomberov. Acá puedes ver, Andrés, cómo es un problema, si bien entre dólico facial y braquifacial, los verdes y rojos, hay una cierta separación, ¿verdad? Si tú le agregas el mesofacial, que es justamente la categoría intermedia entre las dos, se transforma en un problema de clasificación
de poder encontrar fronteras de decisión para hacer una clase u otra, se van a requerir fronteras no lineales, ¿ya? Y por lo tanto un problema difícil. En el paper ahí se propone también una técnica incremental para construir un tipo de red bayesiana, pero no lo vamos a ver en detalle acá. Acá se probaron diferentes variantes de estas redes bayesianas que les expliqué anteriormente. En el paper también se presenta un enfoque de cómo manejar, hacer el cómputo de la información mutua y las probabilidades en el caso continuo, usando estimadores de densidad vía kernel también. Y también se consideró el caso en el cual uno discretiza las variables y se ocupa las redes bayesianas estándar con atributos discretos. Y también se compara con otra técnica de Machine Learning poderosa llamada máquinas de soporte vectorial. Acá se hace la partición típica, 70% entrenamiento, 30 pruebas, varias repeticiones de esto y cómputos de estadística. Solo mostrar entonces el nivel de desempeño para un problema de 3 clases. Esencialmente vemos un nivel de acierto de clasificaciones correctas en torno al 60% en los mejores de los casos, con harta desviación estándar, ¿ya? En parte porque el dataset no es muy grande, ¿ya? Lamentablemente. Como es un problema multiclase, muchas veces el accuracy no es el indicador ideal, está el índice kappa que se compara con respecto a un clasificador random, y en este caso estos valores señalan esencialmente un ajuste más bien fair con respecto a un clasificador aleatorio, así que no es un gran resultado. Sin embargo, si aquí hay una muestra de las redes, en el paper pueden analizar más en detalle. Si uno analiza cuánto aporta cada uno de estos atributos, en verdad uno puede identificar que hay 4 atributos que aportan harto. Por lo tanto, si uno limita el ejercicio solamente a construir redes con esos 4 atributos, uno logra llegar entonces ahora a resultados cercanos al 70%, aún con harta dispersión. ¿Okay? Y aquí están las redes resultantes con qué significa cada uno de estos atributos, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo sería este ejemplo desde el punto de vista de Deep Learning y que ha causado tanta sensación? Bueno, acá esencialmente no tomo las teleradiografías directamente, no pasa por el análisis de cefalometría, no hay necesidad de calcular distancias ni ángulos, en fin, ni hacer nada. Sencillamente voy a alimentar la teleradiografía al sistema. Dado que tenemos tan poquitas imágenes, más aún se puede ocupar enfoques de transfer learning, que se llama, en donde agarro una de las redes, las bases convolucionales de redes previamente entrenadas, con muchas imágenes. Esas redes, finalmente, muchas de las representaciones van a haber aprendido filtros que podrían ser útiles para mí. Por lo tanto, yo agarro una red previamente entrenada con el ImageNet, por ejemplo, que vimos antes, me quedo con la base convolucional, saco el clasificador, monto un clasificador mío para mi problema en particular y hago el entrenamiento teniendo la base congelada, ¿ya? Por lo tanto, los filtros que se aprendieron previamente acá los sigo utilizando acá, ¿ya? Entonces, esto solo lo generé especialmente para esta charla ahora, y es como una parte de investigación que partí ahora hace unos días. Por lo tanto, les voy a mostrar directamente del computador los resultados hasta el momento. Insisto, tenemos muy poquitos datos. Esto está en un Jupyter Notebook, ¿verdad? Hay una librería llamada Keras que hace de API con TensorFlow, que es esencialmente el sistema desarrollado por Google para hacer Deep Learning. Acá lo único que les quiero mostrar finalmente es que acá pueden ver, voy a ocupar una base convolucional ya previamente entrenada, y finalmente la red lo que único que va a hacer es agarrar esta base convolucional que tiene 12 capas de convolución, y sobre esa les voy a montar una capa de una red densa que es como la red neuronal estándar con activación ReLU, y la capa de salida para predecir de las 3 clases con el softmax que vimos anteriormente. Esta es la base convolucional de BGG16, que es una antigua, más bien clásica. Como pueden ver, tiene 14.830.000 parámetros que hay que entrenar. Ahora, yo con mi imagen obviamente no voy a entrenar esto. Estoy usando esta red ya previamente entrenada con ese 1.400.000 imágenes para justamente tener los filtros. Y luego sobre eso
si se fijan, voy a congelar todo, salvo las capas adicionales que agregué yo, y luego entreno. Y por lo tanto, finalmente, los parámetros que tengo que entrenar yo son solamente 115.000, que de todas formas es muy elevado para la cantidad de imágenes que tengo, que es del orden de 175 realmente teleradiografía. De esas solamente usamos 124 para entrenar y 29 para validación, muy poquitas. Acá está el entrenamiento finalmente. Vemos cómo el azul corresponde al error, o al accuracy del entrenamiento. Como va convergiendo, esto sigue aprendiendo, pero en verdad la validación para tan poquitas imágenes no tiene tanto sentido. Pero probado en el conjunto de prueba, que eran 22 imágenes, se logró del orden de 68% de efectividad. Ahora, esto es una corrida nomás, esto varía, puede bajar a 60, subir un poco. Por lo tanto, de todas formas se está llegando a niveles, hay un potencial que muestra que uno eventualmente podría llegar a niveles de lo que uno está logrando con el otro enfoque, sin tener que pasar por toda la parte de cómputo de cefalometría, ni de marcar los puntos, ni nada de eso. Finalmente, solo a modo de ejemplo, acá tenemos la radiografía. En verdad esta no está ni siquiera, tiene todavía partes de sticker y todo, ni siquiera está limpiada. Esto, si lo evaluamos en nuestro modelo, esta la saqué del conjunto de test de braquifacial. Si evaluamos en nuestro modelo ya entrenado, me entrega, si se fijan acá, una probabilidad de 0,7 de pertenecer a braquifacial, prácticamente 0 dolicofacial y 0,25 de mesofacial, ¿verdad? Lo cual es esperable porque esta es la clase intermedia, ¿verdad? Y luego, algunas de las cosas entretenidas que uno puede hacer con estas redes, ¿verdad? Es poder agarrar la última capa convolucional y ver qué píxeles se activan a la hora de estar haciendo esta clasificación. Y aquí podemos ver los píxeles que se están activando, y si esto lo superpongo en la imagen, aquí finalmente puedo ver en qué parte la red se fijó a la hora de estar haciendo la clasificación, y es justamente lo que a uno le gustaría que estuviera viendo la relación entre entre la mandíbula y el maxilar superior, ¿verdad? Por lo tanto, acá lo único que quiero mostrar es que hay un cierto potencial a que este problema podría ser atacado mediante este enfoque, pero evidentemente se requieren mucho más imágenes de las que tengo actualmente. Por lo tanto, en el futuro la idea es poder conseguirse más imágenes, posiblemente imágenes también 3D que se ocupan vía una técnica de scanner combing, ¿verdad? Así que eso es esencialmente mostrar el contraste entre el otro enfoque en el cual hay que calcular los atributos, una representación, ¿verdad?, más bien directa, vía este enfoque de múltiples capas que finalmente me logra aprender y la red sabe dónde tiene que mirar y tratar de hacer la clasificación. Eso básicamente tengo por ahora. Algunas consultas. Felipe Asenjo. Preguntas, consultas, ideas. Gonzalo, ¿puedo hacer una? No sé si... Sí, hola Leo. No sé si hay una lista de espera aquí. No Leo. veo nada. ¿Sí? Perdón. No, pero primero quería dar un aplauso a Gonzalo, disculpe. Ya. Gracias, Gonzalo. Entonces, bueno, ahora ya. Vamos a la pregunta. Disculpa, Leo. Dale nomás. Sí, que me pareció especialmente interesante lo último que planteaste de esto, precisamente la imagen que tienes aquí en pantalla. Correcto. Aquí esto abre potencial para entregar explicaciones a los resultados. En efecto. Y ese es uno de los temas más efervescentes y excitantes en este momento en Machine Learning, y que vale la pena hacer doble clic sobre este punto particular, digamos. Eso era más bien una observación, digamos. Sí, no, y de hecho hay una rama en que ahora uno puede combinar, entrenar de manera simultánea el modelo, más bien la red densa o más bien shallow, usando data estructurada como la data que usamos anteriormente, en paralelo con esto otro, y no entrenado independiente, sino que conjuntamente para combinar los dos distintos inputs.
lo cual se hace interesante porque ahí uno eventualmente podría tener la clasificación con estas técnicas de visualización para ver dónde se está fijando, pero también podría obtener que sea el modelo de la red, ¿verdad? Que también está haciendo el sistema, una forma de combinar los dos. Perfecto. Joana, parece que tiene una consulta. Sí, Gonzalo, es que me perdí cuando pasaste a hablar de tu input, que eran como 10.000 y tantas imágenes, y después te quedaste con 22. O sea, no eran 10.000, no. Mi conjunto de entrenamiento es este ejemplo de acá, o sea, en total son 175 imágenes, de las cuales 124 se usaron para entrenar, 29 para validar, que en verdad no tiene mucho sentido en este enfoque con tan poquitas imágenes, y el testeo después fue probado en 22 imágenes que son de conjuntos de test, que son imágenes que el modelo nunca vio previamente. Pero, ¿cuáles son tus como canales, digamos, de análisis? ¿Cómo le llaman? Los colores, no me acuerdo. O sea, tú, acá, okay. ¿Me entiendes la pregunta? Sí, acá en la imagen que ingresa tiene tres, es una imagen RGB, es una imagen RGB y que después finalmente, ¿verdad? En base a la base convolucional va generando los otros representaciones que son, que vienen siendo los canales que tú señalas. ¿Esa imagen final superpuesta es como un average de las imágenes o dónde está, digamos? Ok. Entonces, esto de acá se hace, hay toda una familia de algoritmos que se llaman CAM, que es Classification Activation Map. En particular, este es como el que ocupé acá, es como el más famoso, el GradCAM, en el cual uno agarra una de las capas, en particular la última capa convolucional, y luego uno alimenta la red con esta imagen, ¿verdad? Saca el mapa de respuesta en esa capa, que tiene varios filtros, los canales, ¿verdad? Esos justamente se promedian, y luego se calcula el gradiente de la etiqueta de la salida con respecto a cómo se activa cada uno de esos píxeles en ese mapa de respuesta. Y finalmente esto es lo que uno obtiene finalmente. Y esto se superpone sobre esta imagen. Pero, por ejemplo, la barra de color, o sea, ¿qué te estaría indicando? No, esto es, mientras más claro es porque esto es una zona en que se está fijando más en los píxeles que están ubicados en esta zona que está acá. Eso es más bien la intensidad, y a medida que se va degradando, son píxeles que menos se fija a la hora de estar haciendo la clasificación. Claro, o sea, pero esa imagen sería tu input para después encontrarle, digamos, digamos, la overall accuracy de estos tres canales. Cuando yo las 22 imágenes que tengo en el conjunto de prueba, yo alimento a ya todo el sistema entrenado y me entrega la probabilidad de salida, ¿verdad? Y eso veo, bueno, en qué posición es el que tiene el valor más alto, y esa etiqueta lo comparo con la etiqueta verdadera. Y eso es el que me genera el cómputo del accuracy. Claro, lo que quiero entender es como si la imagen que tú nos mostraste, ese, digamos, es antes de hacerla, es antes de dársela a la network. O sea, no es el output, sino que sería como el input. La red ya está entrenada, ¿verdad? Entonces, una vez cuando ya está entrenada, yo la alimento con esta imagen. La imagen me clasifica, ¿verdad? Pero también yo puedo tener acceso a cuál es el response map de esta imagen en particular en la última capa convolucional para cada uno de los canales. Y esa es la que yo combino para poder contrarrestar con la salida de la red que me está diciendo que es braquifacial, y eso después resuelve aquí un problema, toma un gradiente con respecto de esa clase, con respecto al mapa, para ver en cuáles son los píxeles que mayoritariamente se ven activados cuando yo estoy clasificando para esa categoría en particular. Eso es lo que se llama los saliency maps, como para ver dónde está aprendiendo.
la imagen? No sé, podría ser, pero el nombre técnico de esto se llaman Class Activation Map. Puede que sea lo mismo. Te puedo enviar la referencia. Ya, gracias. Perfecto. Gracias. Gonzalo. ¿Sí? Andrés Concha pregunta si puedes darle una mirada al chat, porque parece que es una pregunta por ahí, creo. Okay. Enseguida. ¿Cómo cambia esto dependiendo de raza? ¿Podría usar esto para clasificar vestigios de humanos antiguos? Sí, me imagino, no sé, bueno, acá hay que tener, ahí quizás podríamos preguntarle a la PAME después sobre eso, pero claro, efectivamente la forma facial uno podría clasificar en base a imágenes, pero acá la parte clave esencialmente es tener un conjunto de entrenamiento, aun cuando acá estamos usando Transfer Learning, de todas formas la cantidad de imágenes que estoy usando acá es muy, muy poquito para realmente poder hacer algo serio, ¿no? Y en parte esto ahora hay iniciativas actualmente por el COVID, ¿verdad?, de poder clasificar automáticamente las radiografías del pulmón entre normales, los que tienen neumonía o los que tienen por COVID. Y claro, uno encuentra los datasets, pero también hay del orden de unas 100 radiografías disponibles y los modelos que se están mostrando son prometedores, pero también son tan poquitos que en verdad el nivel de qué tan confiables son, uno no puede dar un intervalo de confianza apropiado, ¿no? Por lo menos las imágenes que están disponibles público, ¿eh? Tengo entendido que en China ya tienen entrenado un sistema con millones de imágenes, y de hecho leí una noticia acá en Chile que enviaban radiografías de acá chilenas a China para que los clasificaran, pudieran decir si tiene presencia de COVID o no en base a la radiografía. Pero esa data no está disponible, lamentablemente. ¿Francisco? Gonzalo, sí, Pía tiene la mano levantada. Hola, Pía. tengo un comentario. Hola, gracias Gonzalo por tu charla, súper interesante. Iba a hacer un comentario por lo que preguntó Andrés, porque yo conozco a alguien en Israel que está trabaja con arqueología y está tratando de clasificar cráneos y tipos de humanos y años y cosas así. Así que se puede. El problema es que las bases de datos hay que sacarle fotos a los cráneos en todas las direcciones, ¿cierto? Y esa base de datos no existe, entonces hay que hacerla para poder entrenar un poco los modelos. Pero sí, claro, hay gente en arqueología se está tratando. Así que... sí, esto ahora es muy transversal, se está ocupando en las diferentes... yo sé que Giovanna, que me ha estado consultando, yo lamentablemente no puedo asistir a su seminario, pero sé que ella también lo ocupa en su contexto y la verdad es que es súper útil, pero claro, la limitante acá es si en el dominio del problema en que uno está hay suficiente data etiquetada. Sí, exactamente. Eso es clave, mientras haya harto dato para poder entrenar los modelos, y en el caso de la arqueología está empezando, hasta donde yo sé, porque estuve conversando con no es arqueólogo, es físico, pero trabaja con arqueología en Israel. Así que, y también se trata de clasificar puntas de flecha, ese tipo de cosas. O sea, en el fondo hoy en día la gente quiere hacerle machine learning o deep learning a todo. Es que se ha democratizado, en verdad, los códigos son re simples, hay estas APIs que ayudan, incluso hay portales que uno puede hacer deep learning con cajita, o sea, ni siquiera tienes que programar, está como súper amplio para ser usado. El tema es el cuidado que hay que tener, por eso yo acá insisto, estos resultados de acá es solo para mostrar el potencial, pero de ninguna forma es algo ni siquiera cercano a algo como correcto, así publicable, ni nada por el estilo, porque es muy poca data, ¿ya? Gracias. Hay gente en teoría cuerda usando Machine Learning últimamente también. Bueno, es que amplio espectro. Sí. Gonzalo, tengo una pregunta. Sí, Felipe. Pero es de la presentación, que no entendí uno de los últimos gráficos que mostraste y quería saber si me lo podías explicar. Más atrás. No. Por ahí. No, yo creo que te pasaste. El otro, ese. ¿Este? ¿Qué significa ese gráfico? Perfecto.
Entonces, acá dentro de la... uno en Machine Learning, dependiendo el algoritmo que esté utilizando, en particular acá se ocupó una técnica que se llama Random Forest, que esencialmente hace un bagging agrupa un montón de árboles de decisión, y los árboles de decisiones como métrica para saber si un nodo tiene poder discriminatorio o no, ocupa un índice de Gini, ya también que es un índice como de impureza, también se puede ocupar entropía, por si acaso, y por lo tanto uno acá lo que mide es el poder discriminante, que también discrimina individualmente cada atributo, es capaz como de particionar, discriminar en el caso de este problema entre braquifacial, dolicofacial y masofacial, las tres clases. Entonces uno puede rankear el poder discriminatorio que tiene cada uno de estos atributos, de los 24 atributos de nuestro problema. En el eje X, entonces, está el valor de esta medida de Gini, que es un proxy a qué tan importante es. Por lo tanto, el que tiene mayor puntaje es este que está acá, que corresponde al atributo J4. Después el que sigue es el J12, después el MC y así. Y luego tienes todos estos otros que esencialmente aportan como lo mismo y re poco también. Por lo tanto, todo esto uno los podría despreciar y quedarse solamente con estos top 4 que finalmente se ocupó en el trabajo. Ah, ya, entiendo. Eso. Gracias. ¿Tía tiene la mano levantada de la pregunta anterior o tiene otra duda? Sí, de la anterior. Ah, ya. Sorry. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta, pero es como bien vago en general. Porque en problemas de multiclasificación, ¿qué tan, o sea, yo sé que pasar de binario a terciario, digamos, te complejiza bastante el análisis que tú estás haciendo. ¿Has probado como con 4 o 5, digamos, tipos de clasificadores? ¿Qué tipo de problemas encontrarías ahí? Yo me imagino que incluso definir una accuracy ya va a ser o sea, eso ya es complejo, pero no sé qué tan realista, digamos, podemos llegar como a una multiclasificación, digamos, Correcto. n-dimensional. Sí, eso. Entonces el problema es multiclase. Esencialmente hay dos dificultades. Una es al tener multiclase, entonces uno va a necesitar tener más ejemplos de entrenamiento e idealmente en el entrenamiento ojalá tener la misma cantidad o del mismo orden de ejemplos por clase. Y por lo tanto, eso ya presenta una dificultad porque a veces hay algunas clases que son como más frecuentes y con lo cual uno va a tener más fácil acceso a ejemplos y otras menos frecuentes. Ahí ya entra en problema porque entonces el clasificador no va a lograr aprender bien para las categorías que tienen menos ejemplos. Por lo tanto, multiclase ya desde el punto de vista práctico presenta el problema de ojalá tener la misma cantidad de ejemplos por clase. Luego, justamente cuando si es que está desbalanceado, entonces el accuracy, ¿verdad? Muchas veces va a estar impulsado por el buen rendimiento quizás de algunas categorías que tienen más ejemplos y va a ocultar el buen accuracy el hecho de que para algunas otras categorías no está clasificando bien. Y por lo tanto el accuracy típicamente no es tan buen indicador cuando es multiclase y por eso uno lo acompaña con algún otro índice como el kappa que mencioné antes, que eso tiende a complementar un poco. Pero efectivamente, o sea, ahora uno puede atacar este problema, por lo menos el de 3 clases, haciendo problemas binarios, o sea, generar algún clasificador que compare dólico facial contra braquifacial, luego otro clasificador que haga la otra comparación y luego el otro entre el otro, y después combinar la salida para el resultado final y atacar el problema de manera binaria. Pero efectivamente ya problemas multiclase traen más complicaciones. Y ese kappa, o sea, la verdad no lo conozco. O sea, yo entiendo cuando de como de llevar a binario, de como definir esta métrica como once, como uno es tu señal y el resto es background, o el otro es tu señal y el resto es background.
Pero ¿y Correcto. ese capa qué El es? CAPA es un índice, más bien un índice estadístico que compara, hace una comparación sobre cómo lo haría un clasificador aleatorio. Y se computa, te puedo enviar también referencias al respecto, y es como el índice que uno típicamente acompaña cuando es problema multiclase, y el valor fluctúa entre negativo y máximo 1. Y está como categorizado. Entonces el índice, si es que tiene valor negativo, significa que tiene cero, muy poco, casi nula correspondencia con el target deseado. Luego, si está entre 0 y 0,2 el valor, es un poco, entre 0,2 y 4 justo, entre 0,4 y 0,6 moderado, 0,6 y 0,8 sustancial, y luego entre 0,8 y 1 es que ya es casi acuerdo perfecto con el target. Está una tabla que está Está bien se ocupa definido, harto en el digámoslo ámbito. así. Sí. Súper. Gracias, Gonzalo. No, al contrario, gracias por las preguntas. Dos cosas. En el chat, el grupo del chat le puse, Felipe Asenjo fue que él ya hizo el canal de YouTube del grupo de Física y Astronomía de la UAI, entonces ahí estamos subiendo todas las charlas, entonces ahí les puse el link. Como pasa los avisos publicitarios, ¿eh? Está bien. Sí, claro. Sí. Y bueno, y ahí le mandé el link del canal para que después vean todos los seminarios. Y lo segundo es que tenemos otra pregunta. Juan Andrés tiene una pregunta. Si se puede presentar primero para saber. Y la pregunta, por favor. Juan Andrés, dale. Hola, buenas tardes, profesores. Quiero plantearles una proyección, un futurismo. Hoy día la utilización de esto en imagenología cubre un déficit, ¿cierto?, de profesionales radiólogos tal vez, o tecnólogos, que no alcanza a proporcionar toda la información que se necesita de acuerdo a la velocidad de pacientes que van ingresando. Pero con respecto a otras áreas de medicina, porque esto se abre un poco también a otras posibilidades, va a ocurrir lo contrario, ¿cierto? Va a desplazar personas. Pero también quiero aprovechar aquí ese comentario, quiero aprovecharse la pregunta. Con respecto a la bioética que se va a expresar después, ¿quién firma este resultado o este diagnóstico? ¿Lo va a firmar el radiólogo? ¿Va a haber un nuevo marco legal para esto? ¿Qué les parece a ustedes el futuro? Ya, bueno, excelente pregunta, Juan Andrés. Efectivamente, ese es un temón, si podría decirse hoy en día. En la primera parte, más que desplazar, yo diría que es un cambio. Hasta ahora esto siempre yo creo va a ser una herramienta, yo lo veo como una herramienta de apoyo en el cual el radiólogo, lo que fuera, va a poder entonces tener, en los casos más o menos simples, cuando entreguen como alta probabilidad de acierto, va a poder hacer un screening rápido y dar como el check. Pero hay casos en los cuales las probabilidades de salida de estos modelos no son cercanos a uno, dándote alta certeza, sino que son más bien un poco bajas. Y ahí aún yo creo va a ser necesario la intervención del especialista humano para poder hacer el análisis más fino o complementario a lo que ocupan estas técnicas. Ahora, eventualmente hay varias cosas que efectivamente podrían finalmente automatizarse, y eso hoy en día es una gran discusión, y hay efectivamente, hay toda una rama del ámbito de derecho que está analizando cómo se va a regularizar o normar todas estas cosas que están haciendo los sistemas con inteligencia artificial, ¿verdad? Los autos autónomos, si chocan y causan un accidente, ¿a quién van a culpar, verdad? En fin, todo eso es un tema que están hoy en día tratando de ver cuáles son las alternativas. Para mí, por lo menos en el ámbito de medicina, con lo cual, y del área de salud en general, como todavía el resultado tiene implicancias muy, muy potentes,
Yo creo que esto va a ser difícil que pueda operar 100% automático, sino que, o sea, la decisión final no va a poder ser 100% automático, sino que va a tener que pasar por el visto bueno del especialista. Y en el futuro muy probable que el especialista, como parte de su entrenamiento, va a tener que aprender también en la universidad o como sea, a utilizar y poder interpretar de manera adecuada los resultados generados por estas técnicas. Por lo tanto, tenerlas como un aliado más que más bien ser completamente reemplazado, por lo menos en el área de salud. Profesor, ¿Sí? Agregándolo, no, ¿cierto? Hoy día ya tenemos esta realidad y por supuesto las universidades están desplazadas, corridas, desfasadas unos cuantos años al respecto. Hoy día el error irreducible en imagenología, en sistemas automáticos, pareciera que está mejor parado que un grupo de expertos simultáneos. Entonces la realidad es hoy, y estamos todavía, yo diría, asombrándonos, maravillándonos con las potencialidades, pero en realidad ya lo tenemos, está situado. Entonces... claro, pero yo creo, o sea, las técnicas están, el tema es que para operar, por ejemplo, este mismo ejemplo, en verdad, a mí me gustaría tener miles de imágenes como para poder entrenar de manera correcta y tener algo confiable, pero claro, lo que hay en la universidad es muchas veces, insisto, en el área de salud en particular, es difícil. También está el tema ético y todo esto, ¿verdad? Es difícil poder conseguir muestras tan grandes para poder realmente tener sistemas ya confiables. Y eso es como un desafío quizás todavía, por lo menos para nosotros acá en Chile, es tener en el ámbito de salud data disponible y etiquetada, como dije, o sea, para poder entrenar, ¿no? A mí no me sirve una radiografía así a seca, necesito que sea una que ya haya sido validada, que contiene cierta enfermedad o no, por ejemplo, o de un biotipo o algo así. Y eso acá todavía falta. Sí, parece que con esto cierro, y muchas gracias por la respuesta. Parece que a pesar de la disponibilidad de herramientas, que estamos equiparados a todos los otros países, otra vez estamos parados en el tercer mundo de la tecnología, pese a todo eso, pese al conocimiento, pese a las herramientas disponibles, todavía nos está faltando otra cosa. Sí, pero ojo, esto no es tan, insisto, en el ámbito de salud, pero en otras áreas, por ejemplo, acá en Chile, en astronomía, toda la parte como de descubrimiento de nuevas estrellas o en fin, lo están haciendo con estas técnicas y más bien hay un grupo más bien top en esto y por ese lado no hay problema. Insisto, yo creo que acá son algunos sectores quizás que todavía no se suben al carro más bien de data, ¿verdad? Pero hay áreas en las cuales sí se hace y muy bien, ¿eh? Insisto, astronomía acá se ocupan mucho estas técnicas de redes neuronales convolucionales y otras variantes y otras ramas de física para resolver problemas, ¿no? Muchas gracias. Me imagino que ahí, como tú dices, Gonzalo, en astronomía, como el problema principal son los datos, sacar los datos, ahí tienen un montón, pues ahí la cantidad de recursos que tienen para sacar datos es gigante y no se compara con otras áreas. Claro, ahí la limitante pasa un poco por el tema de hardware o cómputo, capacidad de cómputo, y ahí uno si tiene las lucas puede entonces tener estos sistemas en la nube o cosas así para procesar. Claro. Gonzalo, en esa línea una pregunta, o sea, ¿qué tan realista sería simular estas imágenes? O sea, nosotros en Física Alta Energía también simulamos, ¿no es cierto? O sea, nuestros training sets son datos simulados, porque queremos descubrir, por ejemplo, una partícula que sabemos que no sabemos si existe o no. En tu caso, o sea, ¿se podrían simular imágenes para tener más data, digamos? Muy buena pregunta, no lo había linkeado. Efectivamente, en este ámbito de Deep Learning también hay toda una rama en las cuales uno puede con un enfoque como de autoencoder, encoder y decoder, uno puede
uno puede samplear un espacio embebido de imagen, de este tipo de imágenes y generar, simular imágenes efectivamente. Lo que Claro, simula generar Giovanna, como eso, fakes, pero que sean representativas de... en efecto. Claro. Efectivamente, eso se hace, o sea, esas técnicas están disponibles, se podrían usar acá, efectivamente. De hecho, no lo había pensado, muchas gracias. Es algo que podría testear. Claro, sí. Sí, eso lo usan en LIGO, creo que lo usan harto, ¿no? Lo que le llaman Hay, fake injections, algo así, cuando detectaron las ondas gravitacionales, y creo que ahora lo están haciendo con Machine Learning, y no le dicen a nadie, sabían como que 2 o 3 personas de toda la colaboración de los miles, sabían que habían inyectado una detección de ondas gravitacionales de mentira, para ver cómo estaban funcionando. claro, pero no, eso es posible, ¿eh? Generar, samplear y generar imágenes no reales, pero que uno pudiera, de este tipo, que uno podría utilizar para entrenar después eventualmente. Claro. O sea, me imagino son muchísimo más complejas de lo que, por ejemplo, cosas que he simulado yo, que es simplemente una mancha. Aquí tú tienes features muchísimo más específicas de las caras y todo eso. Pero podría ser No, sería un desafío, sí. un desafío, sí. Thomas Watcher tiene una pregunta también. Sí. Bueno, primero agradecer al profe por la charla y también agradecer por la ayuda que me ha dado en este último año, que lo he molestado con hartas preguntas en el tema. Yo soy alumno de la universidad de la FIC, así que me interesa harto el tema y nada, agradecerle la ayuda que me ha brindado este último tiempo. Yo tengo 2 preguntas. La primera, si es que, bueno, el problema básicamente radica en la cantidad de datos. O sea, si tengo pocos datos, al final no sale a cuenta hacer una red neuronal y tengo que aplicar otras técnicas. Y si tengo pocos datos, ¿qué hago al final? O sea, a lo que voy es que si existe algún modelo híbrido, así como de Prolog, o sea, que yo le dé un knowledge base al problema y luego eso lo tomo una red neuronal. Claro, gracias Tomás. Sí, bueno, va como en parte en línea lo que comentaba Giovanna, en que, a ver, en Deep Learning en particular, una solución parcial a esta falta, carencia de data etiquetada es justamente usar estos enfoques de Transfer Learning, en el cual ocupo una red ya previamente entrenada y luego hago como un fine tuning nomás con las pocas imágenes que pudiera tener. Eso a veces funciona, otras veces no. Yo en mi caso no funciona tan bien, en verdad. Y lo otro, entonces, es poder justamente con la poca data que uno pueda tener, es tratar de ajustar alguna distribución sobre ellas para poder después samplear a partir de eso y tener entonces datos artificiales, pero que se parecen a por lo menos en distribución, a los datos que yo tenía originalmente. Y por lo tanto, eso sería otro enfoque. Y luego, en los últimos años, ha salido otra rama llamada también como Few Short Learning, que también está destinado a cómo resolver el problema cuando uno tiene muy poquito. Es curioso, es contradictorio porque uno dice, no, pero ahora hay tanto, hablan de Big Data, sí, pero para estos problemas uno requiere datos que están previamente clasificados, etiquetados. Y eso cuesta muchas veces conseguir, ¿verdad? Google cuando hace eso, uno avanza una página y te pide cliquear, ¿verdad? Marque en esta imagen todos los pasos de cebra para poder avanzar. No es tan solo un control de seguridad, sino que ellos también te están usando para que uno etiquete imágenes para sus bases de datos, ¿ya? En China en particular hay toda una discusión y también India sobre abuso laboral, en el sentido de tienen como ejército de personas sentadas frente a un computador etiquetando imágenes. Entonces, es todo un mundo eso, realmente. Claro, pero yo pienso ahora, ¿qué tan inteligencia es eso? O sea, como haciendo la relación con el humano, porque el humano no aprende de 1 millón de ejemplos, o sea,
a un niño chico yo le digo que un perro una vez y ya va a ser suficiente, de hecho hasta en un dibujo, y ya es suficiente. Correcto. Como para que Correcto. el niño aprenda qué es un perro y qué no es un perro. Entonces, ¿qué tan inteligencia es enseñarle a una máquina de 1 millón de datos? ¿Dónde radica el concepto, más o menos? Claro, ahora, ojo, cuando es un problema más o menos simple, no se requiere 1 millón de datos, o sea, ya con 100 imágenes posiblemente uno sí puede entrenar y aprender, pero entiendo tu punto. Eso, de hecho, hoy en día es una rama hay grupos que están atacando justamente el problema de aprendizaje en base a un puñado de datos nomás. ¿Y cómo lograr eso? Emulando justamente lo que tú señalas, lo que ocurre en el aprendizaje desde cuando uno nace esencialmente. Y eso es una línea de investigación que está teniendo bastantes fondos últimamente. El año pasado, no sé si o antepasado, vino un investigador que es sueco, pero trabaja en Corea del Sur, y justamente se dedica a este problema, a entrenamiento con muy poquitos datos. Así que es un problema abierto en estos momentos. Vale, muchas gracias, profe. ¿Hay más preguntas? Sí, Hernán Palomino. Hola, Hernán. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Hernán es del área de ortodoncia, de la Andrés Bello. Sí, bien alejado del tema y muy difícil seguirte, en realidad bastante lejos de poder entender gran parte de lo que hablaste, pero ayuda mucho y es muy interesante el enfoque. Primero, quería agradecer esto porque en realidad para nosotros entender un poco como clínicos del área de la salud, que no tienen mucho que ver con datos en realidad, es difícil comprender. Y entonces agradecerle a ustedes con Pamela lo que están haciendo para tratar de acercar estas áreas, porque lo vemos desde un punto de vista bien importante, bien importante. Sabemos que falta mucho como para clasificar, llegar a lograr una clasificación como la que hacemos nosotros, pero así partió también en otras cosas, para clasificar esto de los biotipos o otros elementos que nosotros usamos en el diagnóstico. Partimos, todo es a mano, y después eso pasó a hacerse también computacional. Y eso liga un poco con la pregunta sobre la ética que alguien hizo por ahí. Tiene que ser absolutamente validado por el clínico, porque además tiene que interpretarse correctamente, porque una cosa es que te dé la clasificación y te indique de una manera, y otra cosa es que tiene que ser clasificado correctamente. En el fondo es para facilitar y guiar. Muchos de los datos que usamos ahora son así. Son instrucciones que están dadas por la máquina, que nos dan imágenes, que nos dan y sugieren ciertas situaciones. Pero esos mismos elementos pueden ser muy distintos guiados en uno u otro, en otro paciente. Entonces, como para aclarar un poco hacia ese punto, yo creo que está muy lejos todavía de desligarlo de la relación con la interpretación que tiene que dar el clínico en esto. Sí, no, totalmente de acuerdo, efectivamente. Yo, insisto, veo esto como una herramienta de apoyo esencialmente. Eso lo encuentro muy bueno, y desde el punto de vista va un poco ligado hacia a dónde apunta, que yo conozco el trabajo que ustedes hacen y a dónde apunta, que como para dejarlo en vista, que es bien importante, pero que el futuro quizás clasificar lo tenemos un poco manejado, y eso es el primer paso de algo, y quizás no está tan difícil, pero lo que sí ha sido muy difícil para nosotros es poder, en base a esta clasificación, voy a poner el video ahí, ¿qué tal? En base a esta clasificación, poder establecer una cierta predicción de crecimiento en cómo va a evolucionar ese paciente. Y ahí sí, a lo mejor los datos pueden otorgar algo mucho mejor de lo que nosotros hemos podido hacer en este momento, que son solo proyecciones. En cambio, al haber datos y al aprender de mucho,
datos de cómo ocurre ese crecimiento, quizás la predicción de crecimiento en estos distintos tipos de pacientes que tú clasificaste en estos 3, pero se tienen que mezclar en muchos otros, nos van a dar una información mucho más importante que hasta el momento no hemos podido obtener de otra manera. Así que desde ese punto de vista yo valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo y te felicito mucho por esta conferencia. Te lo agradezco además. Gracias, Hernán. No, súper interesante lo que plantea y claro, efectivamente un desafío poder predecir el crecimiento facial, cómo va a ir evolucionando, sería súper entretenido. Ahí también nuevamente habría que ver cómo la data que se necesitaría para eso y en fin, pero exacto. Es un desafío, me parece un desafío interesante. Muy interesante, muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Hernán.